Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco, subdirector y editor general. Hoy vamos a echarle una mirada a lo que está pasando en la oposición que se empieza a conformar con el liderazgo del presidente Gustavo Petro y de Iván Cepeda, quienes proponen una extraña fórmula de desobediencia civil y no reconocimiento a la elección de Abelardo de la Espriella. Estamos hoy desde la redacción. Edgar Quintero cubre. ¿Qué Cu- cubre usted ahora? Cubro el empalme entre el gobierno Petro y la Espriella para empezar a cubrir el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Muy bien, Edgar. Y eso significa que tiene un pie en dos de los extremos más distantes de Colombia. Estás Sí, en un espagat periodístico. sí, digamos, ya con las ganas de entender al nuevo gobierno, pero todavía con un gobierno saliente que no deja de marcar la agenda, ¿no? Sí, creo que menos. Hoy estaba mirando como hoy el presidente Petro lanzó, Sí, como echó para atrás el reconocimiento que había dado, sumó nuevos argumentos y denuncias sin sustento sobre un supuesto fraude que solo él entiende. sí. Y empieza como a configurar cómo será ese liderazgo de la oposición. Ya habíamos escrito una nota sobre la posición que había sentado Iván Cepeda, la de resistencia civil. Esta es la nota. La izquierda cuida la cabeza de Petro arriesgando una oposición institucional. Sí, ahí la foto que fue el primer encuentro público entre el senador Iván Cepeda, luego de perder las elecciones con Abelardo de la Espriella, en Casa de Nariño. Ahí hay un video, ahí no lo tenemos, donde un reportero le pregunta a Petro y a Iván, que está en una ventana en Palacio, que quién va a ser el jefe de la oposición. E Iván señala, al senador Cepeda señala al presidente Petro como el líder de la oposición, el líder natural del bloque progresista. Listo, entonces Petro después se fue como de viaje a Italia, al Vaticano, y Sí, quedó Cepeda como sosteniendo la voz de la oposición mientras avanzaba el empalme con Abelardo de la Espriella, con el gobierno electo, y, y lanzó esta idea de la falta de legitimidad que tiene sí. Abelardo de la Espriella, el no reconocimiento a su autoridad como presidente de la Sí. República, y así lo dijo en un discurso en Cali. Hoy no reconocemos como presidente de la República a Abelardo de la Espriella. Ya hemos visto las razones por las que no lo hacemos. Ya enuncié que su condición es ilegítima. No puede haber un presidente que obedece las leyes y la constitución de otro estado y que pone por encima los intereses de otra nación si es el jefe del estado colombiano. No aceptamos apátridas. Así griten que están firmes por la patria. ¿Por cuál patria están firmes? ¿Por cuál patria están firmes? Ahí se refiere a la nacionalidad estadounidense del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Eran varias las exigencias de Iván Cepeda a Abelardo, entre ellas que renuncie a su nacionalidad, que aclare sus relaciones con agencias de seguridad estadounidenses, ¿no? Cepeda dice que insinúa que Abelardo trabajó para agencias como la CIA o como el FBI. O sea, Cepeda quería que Abelardo que produjera un certificado. Claro, que diera una garantía que no le pide la Constitución colombiana a un jefe de Estado colombiano, ¿no? Que es, o sea, un jefe de Estado colombiano puede ejercer como presidente teniendo doble nacionalidad, Sí, como lo hizo Petro, que es claro. italiano. Entonces, como que el avance inicial como que configuraba la manera en la que el pacto va a ser oposición, y es importante, ¿no? La manera en la que el pacto va a ser oposición, porque es el partido político más grande Sí, del país, tiene 25 senadores, más de 40 representantes. más de 40 representantes, Sí, tiene una sintonía con una Colombia popular que se ha manifestado en las calles en el sí, pasado de manera pacífica, pero también de manera violenta. sí. Y entonces es importante entender cómo plantean ellos el ejercicio de la institución para entender cómo va a ser, pues, la contraparte de un gobierno, el de Abelardo de la Espriella, que tiene un mandato muy estrecho, ¿no? Ganó por el margen más estrecho en términos porcentuales en la historia del país.
Sí, y son importantes también los gestos institucionales, ¿no? Entonces, vamos hacia un empalme en donde, como lo dijo el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, no va a haber el encuentro tradicional entre el presidente que sale y el presidente que entra. Ahí yo siempre recuerdo ahí como en esas alertas que se prenden y es esta tesis de los politólogos norteamericanos, cómo mueren las democracias, de cómo esos pactos civiles que tienen las fuerzas políticas, esos pactos de caballeros pues se van rompiendo y uno de ellos es como ese respeto y ese reconocimiento por el otro. Claro, entonces aquí Cepeda aceptó la elección de Petro, de las Priechas, ¿no? Sí. Ellos aceptan porque tenían todo un equipo que estuvo presente en los escrutinios y todo, entonces la elección sí, las ganó, pero no lo reconocemos como presidente legítimo porque él tiene que producir una evidencia para dejarnos a nosotros tranquilos de que va a representar el interés nacional. Exacto. Y hay un matiz como Petro y Cepeda, ¿no? Entonces Cepeda reconoce los escrutinios, reconoce que es el derrotado, pero le hace todas estas exigencias a El Asprilla. Claro, que a mí, o sea, es que no entiendo qué podría producir Abelardo de la Espriella que dejara tranquilo a Cepeda en términos como de su afiliación con las organizaciones de inteligencia estadounidense, ¿no? Un certificado de la DEA que diga, no, nunca ha sido un informante y si lo produjera, se lo creerían o no se lo Sí. creerían. Sí, hace poco puso un trino Cepeda preguntándole a De la Espriella como por sus relaciones con Alex Saab, el testaferro de la dictadura Nicolás Maduro que está en manos de las autoridades estadounidenses y le preguntó que si no iba a aclarar eso, su relación y su enriquecimiento con esa Claro. relación. O sea, yo creo que ellos se centran en un punto sobre el cual existe una duda razonable de Sí. que Abelardo de la Espriella Sí. pueda representar bien el interés nacional, pues porque tiene la nacionalidad, ha aportado políticamente a partidos específicos en Estados Unidos, al Partido Republicano. Sí. Además de eso, fue un intermediario entre Alex Saab y la justicia estadounidense. Sí. ¿No? Entiendo eso, ¿no? No sé, creo que las bases para llevar eso hacia, pues, no reconocer su autoridad como presidente, y todavía no entiendo muy bien qué significa eso realmente, pues, porque no sé si entonces que no van a ir al Congreso. Exacto. No van a participar, no sé, en las elecciones regionales del 27, cuando van a competir con fuerzas que apoya el gobierno. Sí, y creo que cuando uno le pregunta a los líderes de izquierda qué significa la desobediencia civil, en qué se va a materializar, pues no es muy claro cuál es como el siguiente paso. Ok, pero entonces hoy, estamos grabando hoy 6 de julio a las 3 de la tarde. Sí. Petro esta mañana en un trino lo llevó un poco más lejos Sí. y contradijo una cantidad de las cosas que también había dicho Cepeda, ¿no? Entonces en este trino, es un trino difícil de entender, entonces ténganme paciencia. Entonces, nosotros tenemos toda la información sobre desde qué servidor IP situado en Los Ángeles, California, de propiedad de los hermanos Bautista, integrado a la operación de escrutinio, se utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo. Los algoritmos que viciaron el resultado electoral se usaban con el censo electoral de los que nunca votan para ser reemplazados por votantes que podían hacerlo varias veces o sin votantes en las mesas de jurados homogéneos. Las mesas en el exterior donde Abelardo consiguió 177,000 votos por encima de Cepeda tienen mesas de jurados provenientes de Colombia y no residentes en Estados Unidos y en España, lo cual es ilegal, y de electores llevados para el Mundial de Fútbol que pudieron votar 7 veces en las urnas con los nombres de los que nunca votan. Eso mismo pasó en varias regiones de Antioquia y Medellín, en el norte de Santander y en puestos en el norte de Bogotá. Por eso mi hijo se encontró que su nombre ya había votado. La empresa que suministró algoritmos viciados y otros apoyos a los hermanos Bautista es una empresa de inteligencia privada israelí de nombre Black Cube. De esto no hay sustento de nada. No. Y está como, pues, varios de los elementos que siempre combina el presidente para lanzar acusaciones sobre el sistema electoral. El rol de los hermanos Bautista, Que
que son los socios mayoritarios de Thomas and Greg, que tienen un rol en las elecciones. Que en efecto tienen un contrato de operación logística de el proceso electoral Sí. y tienen un rol, y ahorita vamos a hablar con Laura Zanabria, Sí. que es la editora del Detector de Mentiras, que ha hecho muchas de esas cosas, entonces ahí no me voy a meter. Pero entonces todo esto es como algunas cosas que son verdad mezcladas con cosas sobre las cuales no hay evidencia, mezcladas y puestas al derecho y al revés, Sí. hasta que nadie entiende qué es lo que realmente está pasando. Sí, creo que todo con el objetivo, y ahí sí como que coinciden Cepeda y Petro, con el objetivo de marcarle a la Espriella que su mandato popular es estrecho, ¿no? O inexistente. Eh, Pues porque mire lo Sí. que dice a continuación. Entonces dice Petro. Sigue aquí, Balart es la empresa de lobby a la que pagaron millones de dólares para limpiar la imagen de Abelardo, bastante sucia, y la encargada de convencer a Trump de apoyar a Abelardo. Por mi charla telefónica con Trump pude constatar que él no sabía que yo no apoyaba de la Espriella por sus viejas relaciones con el narcotráfico y el genocidio de Colombia. Pues Trump no entendía nada, o sea, cuando habló de la elección de la Espriella, como decía que de la Espriella iba en 10º puesto cuando él lo apoyó, o sea, Sí. estaba... ojalá en medio de sus preocupaciones tenga tiempo de llamar a sus cuerpos de inteligencia para que digan quién es Abelardo de la Espriella y por qué es ciudadano norteamericano y quiénes son sus socios, incluido alias Boliche. Este es un ex paramilitar que está siendo procesado, investigado en Estados Unidos, que en efecto trabajaba o trabajó con la firma de Abelardo de la Espriella. y que fue testigo protegido de las autoridades norteamericanas. Ahí es donde hacen la conexión en que la Espriella también pudo haber sido como una espía de las agencias gringas. Ok, el presidente de Colombia actual, ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida en nuestra Constitución, el presidente de Colombia acepta, de acuerdo a la decisión de los colombianos, es el filósofo Iván Cepeda. Básicamente está diciendo que en realidad ganó Iván Cepeda. Iván Cepeda, sí. Hemos sufrido el más duro golpe a la soberanía nacional desde la reconquista española en los años de la Patria Boba. Los sistemas de ciberseguridad de la registraduría que debieron detectar la entrada de los algoritmos y la manipulación de formularios C14 desde el exterior pertenecen a empresas privadas estadounidenses o israelíes. Aquí creo que podríamos hablar con Laura de que lo que tenían Thomas Gregg no era sobre el preconteo, sino sobre el escrutinio. Ya hablaremos de eso. La registraduría torpemente o corruptamente de haber entregado la seguridad del voto del pueblo de Colombia a las empresas cuyos gobiernos que las controlan de acuerdo a su legislación nacional ya tenían candidato en Colombia, por eso no hubo alarma. Y esto es lo último, el presidente de Colombia, o sea Petro, no reconoce la legitimidad del gobierno entrante, Abelardo no ganó las elecciones, las mayorías nacionales quedan convocadas este 20 de julio a dar el grito de independencia nacional en todas las plazas públicas. 20 de julio, el último día que va a dar un discurso ante el Congreso, y en medio de una situación pues extraña, ¿no? Porque en este momento, mañana, empieza el empalme entre los equipos técnicos del gobierno saliente y del gobierno entrante. Hay fotos publicadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, recibiendo al ministro designado de la Espriella, que es Rodrigo Lara, ¿no? Entonces hay como cierta esquizofrenia entre las palabras del presidente y lo que en efecto está haciendo el gobierno frente al próximo presidente. Claro, y además aquí hay una contradicción con una posición que Iván Cepeda pues tuvo cuidado de elaborar frente a cuál era la falta de legitimidad de Abelardo de la Espriella, y era que era el tema de tener la doble nacionalidad y de tener digamos que una relación poco clara con Estados Unidos. Ahora Petro pues contradice a Cepeda en que la elección fue fraudulenta. Sí, digamos, lo que interpretan en la izquierda es que en el futuro del pacto, Iván Cepeda y Petro pues van a jugar roles bien distintos. Petro, uno como esta figura carismática que va a agitar a las bases, y esta va a ser una de las narrativas seguramente con las que piensa activar las bases. Usted antes de que entráramos en cámaras me decía que el 20 de julio va a ser la prueba de eso, qué tan obedientes van a ser a la desobediencia civil proclamada por la izquierda, y que Cepeda un poco va a jugar más un rol institucional. Sí. Eh, Le propongo un sueño. Ajá. Que Colombia gana el Mundial el 19 de julio y al día siguiente es la posición del Congreso, a ver qué tanta obediencia, Pues a ver a hay la que desobediencia. Hay que aplazar marchas, la instalación del Congreso. No, habría que aplazar hasta la instalación del Congreso, yo creo. Sí.
Listo. Había una idea que quiero que me elabore y es como la idea de que la izquierda está cuidando la cabeza de Petro. Sí, sí, sí. O sea, creo que todo eso también parte de que existe un miedo real por parte de los líderes de izquierda y por parte del presidente Petro y su círculo familiar y su primer círculo político, de que haya una suerte de persecución política por parte del gobierno de la Espriella y por parte de las autoridades estadounidenses, ¿no? Claro, esta sí creo que no es una paranoia que sale de la nada No. del presidente, pues porque vimos la foto de Petro en una pijama, con una pijama naranja al lado de la de Nicolás Maduro, Sí, en una sí. foto tomada desde la Casa Blanca de un dossier que fue elaborado por la oficina del senador Bernie Moreno, Sí. muy influyente en la relación con Colombia, y que en la Casa Blanca, pues, hicieron como todo el gesto de fotografiarla y Sí, ponerla en la página sí. oficial de la Casa Blanca, ¿no? Como un mensaje. Sí, sí, sí. Y esas entrevistas de Bernie Moreno mientras fue observador electoral diciendo que Petro seguramente se va a portar muy bien y si se porta muy bien lo vamos a sacar de la lista OFAC. Sí. En la conversación que tuvieron la semana pasada el presidente Petro y el presidente Trump, pues Petro dijo que había mencionado el tema de la OFAC y que Trump se comprometió a moverse en ese tema. I'll see what I can do, creo que fue la respuesta, a ver qué puedo hacer. Sí, Pero además de eso, y ahí en contra de esa paranoia de que lo van a extraditar, que tiene otros elementos, es decir, la AP y el New York Times ya han reportado que Petro es una persona de interés en un par de investigaciones que lleva sí. el Departamento de Justicia. Sí, de hecho, Iván Cepeda en la primera declaración que hace sobre desobediencia civil hace esa pregunta. Se habían dos investigadores en Brooklyn, Sí. específicamente investigando al presidente Petro por crímenes relacionados con narcotráfico. Entonces existe ese miedo, ¿no? Esa Sí. paranoia en la izquierda de que le hagan algo a Petro. Y entonces plantear la oposición frente a Abelardo como una oposición que tiene que ver, en el caso de Iván Cepeda, con su falta de legitimidad por estar tan cerca a Estados Unidos, es una forma de cuidar la cabeza de Petro frente a las acciones de Estados Unidos en la manera en la que ellos lo entienden ahí adentro. Claro, y además es como darle un mayor costo digamos, a que cualquier amenaza se haga realidad frente a Petro, ¿no? Es ubicar a Petro como el líder indiscutible de la oposición en Colombia, es insistir en que esa oposición no es una oposición menor, sino que perdió por 250.000 votos. Ahora Petro dice que en realidad no perdieron, pero que son como una parte muy importante del país y que el gobierno no puede simplemente como llegar a tocar esa figura tan importante para la izquierda. Aquí también están pensando en el futuro electoral de la izquierda. Este es Iván Cepeda hablando acerca del próximo ciclo electoral, que es en octubre del 2027, cuando se elegirán más de 1.000 alcaldes y un poco de concejales y personas en juntas de acciones comunales locales. Que nos encantan las elecciones en Colombia. Pues veníamos de una sequía, o sea, son 2 años de elecciones Sí. presidenciales regionales, 2 años de... gobierno y 1 año anterior de elecciones. Pero bueno, ahí está Cepeda hablando del 2027. A que también desde ya preparemos las elecciones del año 2027 para demostrarle a la señora Dilian Francisca Toro y al entorno político que apoya de la Espriella que los vamos a derrotar en las urnas. Ahí al lado con Alfredo Mondragón, Sí, el congresista, uno de los más votados del pacto en el Valle, y sí. que suena, ¿no? En esa baraja de posibles candidatos en Cali. La izquierda, pues, Pero no puede. no, se tendría que no posesionar o renunciar por allá en diciembre Sí. para poder salir a competir en Cali. Pero la izquierda está pensando en eso, ¿no? Petro siempre le ha criticado al pacto, que en las regiones no tiene como estas figuras carismáticas que puedan representar la fuerza política del pacto. Y la izquierda ya está pensando en 2027 en atrincherarse y en buscar espacios en las alcaldías y en las gobernaciones. Eso tiene mucho sentido. En las últimas elecciones, pues el pacto es o la primera o la segunda fuerza en todos los departamentos, ¿no? En Antioquia incluso. Entonces, pues la izquierda le está apuntando a organizarse mejor para ganar esas elecciones.
esta manera de plantear la oposición desde la ausencia de reconocimiento a las elecciones, en el caso de Petro, pues que es muy grave en cuanto a esos acuerdos institucionales que componen un poco la democracia, cuando usted pierde, concede, Sí. y cuando alguien gana, pues usted reconoce su autoridad, más allá de si no tiene ninguna inhabilidad expresa como no la Sí. tiene de la Espriella en la Constitución. Esto tiene un riesgo que usted decía, es el riesgo de una oposición alejada de lo institucional. Sí, 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 alejada de las instituciones y que pues finalmente no busque, y fíjese en el cambio de tono de Iván Cepeda. Cuando Iván Cepeda reconoce los escrutinios, 3 días después de poner en duda el preconteo, pero finalmente lo reconoce, él con un tono mucho más sereno habla de buscar un diálogo nacional, ¿no? Creo que después de esa reunión con Petro en Casa de Nariño, yo no tengo detalles de lo que se habló en esa reunión que fue privada, sí hubo un cambio de tono muy fuerte por parte Se del acabó el senador. acuerdo nacional. Sí, pues, o lo propone luego de toda esta serie como de exigencias, algunas muy extravagantes frente al nuevo gobierno, ¿no? Que por ejemplo demuestre no ser un espía de los Estados Unidos, ¿no? O que renuncie a la nacionalidad estadounidense, ¿no? Lo que sí anticipa esta postura de la desobediencia, pues es una apuesta a movilizar a la gente en las calles, que es lo que propone Petro el 20 de julio, ¿no? Sí, es movilizar a la gente en las calles. Ahí salió el video de esta líder del Partido Comunista de la JUCO diciendo que se iban a empezar Hacer el país invivible, básicamente. que se empiezan a movilizar. Ahora, yo creo que cuando uno habla también con la gente más realista dentro de la izquierda, pues las movilizaciones tienen sus propias dinámicas. A Petro, cuando está en el gobierno, en las peleas más duras, también le costó sacar a la gente a la calle. Tal vez en la que mostró mucha fuerza fue en ese 1 de mayo del 2025, cuando estaba como en el tema de la reforma laboral. La de la bandera de guerra a muerte. Sí, tal vez, esa fue como la más fuerte, pero a la izquierda en el gobierno con todo el poder, pues le costó. Algunos dirán, bueno, es más fácil marchar también contra un gobierno que marchar al lado de un gobierno, pero la movilización tiene su propia dinámica. Claro, y va a ser, o sea, sacar a la gente a hacer resistencia por el fraude va a ser difícil cuando usted tiene un ministro de Justicia, por ejemplo, este es Jorge Iván Cuervo, el ministro de Justicia actual. Esto dice acerca de, porque Petro entonces, además de ese trino largo que les leímos, dice que va a demandar la Sí, elección, va a pedir sí, la nulidad de sí, la elección de sí. Abelardo de la Espriella, lo acompañan algunos cuadros del pacto histórico que está ahí, Ahí está el abogado Luis Guillermo Pérez, que Luis fue Guillermo Pérez. ex magistrado del Consejo Nacional Electoral y que es cercano a Corcho, que estuvo por aquí. Y a propósito de esa demanda, esto dice el ministro actual de Justicia del gabinete de Gustavo Petro. Sobre lo primero, esa es una actuación de un particular que yo no apoyo. Para mí, el presidente electo es el señor Abelardo de la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo. Esa es una acción que hace un particular y por lo menos en lo que tiene que ver con el ministerio, ni apoya ni respalda. Me apoya y respalda, ¿no? Pues sí, Benedetti está reuniéndose con Rodrigo Lara hoy. El pacto está, y la izquierda y el gobierno están viendo pues, a las personas, a los empalmes, a ser parte de los empalmes. Sí, Yo Suárez, hablé con una de esas personas y decía, pues no sé qué voy a decir allá. ¿Cómo así? Sí, Si no reconocemos la victoria de ellos, ¿yo qué estoy haciendo ahí sentado hablando de la defensa de qué? sí, sí, mientras lo que usted dice, mientras dice Petro este tema, pues el DAPRE se está reuniendo para hacer el empalme. Mañana empieza el cara a cara entre los funcionarios técnicos. El ministro Ávila y José Manuel Restrepo ya acordaron las reglas mínimas para ese empalme, pero bueno, Petro está con esto. Un último delirio del presidente Gustavo Petro alrededor del fraude y lo digo así porque no hay evidencia de todas las cosas que dice y eso lo vamos a conversar a continuación con Laura Sanabria, que es la editora del Detector de Mentiras. Edgar Quintero, señor, muchas gracias. Daniel, a usted por invitarme. Y entonces nos vamos a conectar con Laura Sanabria Rangel, que es la editora del Detector de Mentiras de la Silla Vacía, la unidad de chequeo de datos. Hola, Laura. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu cara cada vez que Petro trina sobre fraude? Complicado, complicado.
Vamos a ver si nos va a tocar 4 años de oposición, así. A ver, seguirle la pista a esto es difícil porque a veces como que uno no entiende de qué está hablando puntualmente y es difícil verificar algo que no, ni siquiera tiene como de dónde agarrar, pero me quiero devolver como a los trinos para entender como qué es lo que está diciendo el presidente y qué es lo que le preocupa. Entonces, nosotros tenemos toda la información. Este es el trino donde echa para atrás el reconocimiento que le había dado a Abelardo de la Espriella. Antes le había dicho, aquí le dejo su casa pintada, y no era como la casa pintada de la estrategia del Caracol, sino una casa pintada con menos pobreza, con una cantidad de logros, pero ahora él retrotrae ese reconocimiento para decir que tenemos toda la información sobre desde qué servidor IP situado en Los Ángeles, California, de propiedad de los hermanos Bautista, integrado a la operación de escrutinios, se utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo de la Espriella. Voy a parar ahí, Laura, porque a mí lo primero ahí que no me cuadra es que en el preconteo de la registraduría se dan unas cifras de las votaciones y esas cifras no varían casi nada en el escrutinio, ¿cierto? Entonces ahí no entiendo qué variaciones se está refiriendo el presidente. Bueno, Daniel, como tú bien mencionabas hace un momento, en efecto, cada vez que el presidente ha lanzado una teoría, especialmente desde primera vuelta, cuando mencionó, por ejemplo, el aumento del censo y este tema del voto del exterior, un poco lo que empezamos a hacer es tratar de entender a qué se está refiriendo el presidente, porque no hay, digamos, como datos a la mano o alertas reales en donde nosotros podamos contrastar. Entonces, eso que tú estás mencionando se une mucho a una idea que él ha repetido desde hace ya varios meses de la posibilidad de un fraude algorítmico, así un poco lo ha bautizado. De hecho, en este trino vuelve a mencionar como un fraude a partir del software. Pero, digamos, como que la gran inconsistencia con esto que insiste el presidente es que ningún software que asiste el proceso electoral en Colombia cuenta votos. Y por eso es que es tan difícil de poder entender o encontrarle asidero a esto que plantea el presidente. Entonces, como tú bien mencionas, más allá de que incluso no hay una variación en el preconteo y en el escrutinio, los dos son procesos asistidos de manera manual por, en el caso del preconteo, jurados de votación, que son personas como nosotros que hace el conteo, atiende a la gente, llena un formulario. Esos son los datos que llenan ciudadanos comunes y corrientes en cada mesa. Es decir, que ellos son los que tendrían que haber alterado esos datos porque la evidencia queda en físico, o sea, cualquier alteración, esas papeletas, que son muchas, no solamente son los formularios C14, pasan al escrutinio. Si hay algún tipo de inconsistencia, uno la notaría porque está en físico. Y en el caso de los escrutinios lo mismo, quedan unas actas también en físico y lo que se consolida en unos softwares son unos datos que están supervisados. No es como alguien en un cuarto oscuro que va y se mete en un software y llena unos datos, se hace de manera pública. Y lo mismo, si alguien entonces maliciosamente en unas mesas pusiera unos datos que no son, de nuevo hay evidencia física que permitiría generar esas alertas o permitiría subsanar el tema. Entonces, sí, es muy difícil de entender, o al menos en estos momentos, con la evidencia que tenemos, creer que los datos, tanto en el preconteo como en el escrutinio, han sido como puestos, como insinuó el presidente, a partir de un software. Pero entonces ven, yo aquí juego el rol un poquito de abogado del diablo. Y entonces él puso unas imágenes en código. Me voy a desordenar, muchachos, para que estén pendientes. Él puso unas imágenes en código que las aportaba como evidencia del el fraude algorítmico y eran en pantalla negra, lo cual hace que uno piense, bueno, aquí está pasando algo de hackers. Te las pongo acá. Y entonces, ustedes que sí miraron esto muy de cerca, ¿eso tenía alguna evidencia del fraude algorítmico o alguna cosa como que a uno le permitiera decir, bueno, aquí hay algo extraño que vale la pena mirar más de cerca? No, y de hecho, Daniel, a eso le hicimos un chequeo aparte y también incluso hicimos una transmisión como el detalle, pero de manera muy rápida. La imagen que vemos a la izquierda, que es como la que se ve con mucho más texto y más código, como tú dices, lo que muestra es una potencial vulnerabilidad al correo de la registraduría, al dominio institucional de la registraduría, cosa que los servidores de correo electrónico de la registraduría no tienen una incidencia directa en el proceso de conteo de votos. Es decir, la imagen de la mano izquierda no habla, digamos, nada, digamos, directamente del proceso electoral.
Y la segunda imagen que vemos a la derecha también habla es de servidores de protección contra ataques digitales, y lo que muestra es un tipo de servidores a los cuales tiene acceso la registraduría para brindar esa protección a toda la infraestructura tecnológica, y que muchos de ellos o el par de ellos están por fuera, no son, digamos, plataformas nacionales. Pero lo mismo, no es nada que tenga que ver con los softwares puntualmente de escrutinio. Estas imágenes, Daniel, las validaron 3 personas independientes aparte de nosotros que no tienen nada que ver. Y nos decían, uno, que empresas del extranjero tengan que ver porque la prestación de estos niveles de seguridad o estándares de seguridad los presten empresas del exterior, no es una novedad. Nos decían, esto desde 2013 se sabe, y efectivamente pues deberíamos discutir que tiene que ver que cierta infraestructura tecnológica la presten ciertas empresas de afuera, pero no es nada novedoso. Y otro experto nos decía algo muy interesante, y era igual poder tener cierto tipo de acceso a cierta información no quiere decir que se pueda modificar, y no está probado y no está comprobado que estos servidores de protección contra ataques, que pueden ser empresas o servidores extranjeros, puedan tener acceso a modificar y a manipular los resultados que, como ya decía, tienen en todas las fases evidencia en físico que se podría muy fácilmente detectar. Entonces, y sí, son unas imágenes que de hecho tampoco tenemos origen. Y que certificó por su lado Iván Cepeda con toda su andamiaje de testigos electorales y de un equipo dedicado exclusivamente como a analizar el escrutinio, ¿no? Que es ahí donde un poco lo hablaba con Edgar ahorita, que entran en contradicción Petro e Iván Cepeda. Sigo con el trino inicial de Petro, a ver qué más me puedes ayudar a entender. Hay una cosa que te quería preguntar sobre el tema de los testigos electorales. Bueno, esto de la empresa de lobby de la Espriella, me saltó eso, la charla de Trump, ojalá en sus preocupaciones el presidente actual está, entonces el último, el presidente de Colombia actual, porque el siguiente es Iván Cepeda, según este trino, pero el actual es Petro, está en las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica con financiación extranjera. El siguiente, lo que sigue acá, las mesas en el exterior, donde Abelardo consiguió 177.000 votos por encima de Cepeda, tienen mesas de jurados provenientes de Colombia y no residentes en Estados Unidos y en España, lo cual es ilegal, y de electores llevados para el Mundial de Fútbol que pudieron votar 7 veces en las urnas con los nombres de los que nunca votan. Entonces, que eso le pasó al hijo de él, me imagino que era uno de los hijos que está viviendo en el exterior. Laura, sobre este tema de que hubiera personas que viajaron y se hicieron acreditar como testigos, y así votaron y así participaron en las elecciones, ¿qué se sabe? Bueno, yo ahí quisiera mencionar algo, Daniel, que me parece aquí un argumento muy fuerte, y es que en el exterior son la Cancillería y las embajadas los encargados de la organización de las elecciones. Es decir, aquí el presidente también estaría poniéndole un manto de duda a funcionarios nombrados por su Cancillería y de su gobierno, que son los que realizan en el exterior las elecciones. Entonces, nosotros ya tuvimos acceso a través de la MOE a una información, a un comunicado que la registraduría les sugirió a los embajadores, y era que dejara solamente del 20 al 30% de los jurados como opción de ciudadanos, digamos, como un poco de remanente. Es decir, ¿qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, soy colombiana, estaba viajando en Madrid, me cogieron las elecciones ese mes por fuera, yo podría en la embajada más cercana registrarme para decirles, mire, yo estoy por fuera, pero soy colombiana, quisiera ser jurado en alguno de los días, porque recordemos que en el exterior se puede votar 6 días, para que me pueda dejar. Entonces sí pudo haber pasado que en varias embajadas, como digo, ese 20 o 30% de jurados se le hubiera permitido a ciudadanos que estaban en el exterior pero que no residen en el exterior, para que al ser jurados, pues lo primero que hace el jurado es votar antes de atender la jornada. ¿Y eso, Ahora, eso es legal? Sí, como te digo, es legal porque la organización de quién decide que son los jurados está a cargo de embajadas y cancillerías. No hay un número fijo, lo que pidió la registraduría y lo que sugirió era que fuera el 20 a 30%. Y aquí igual un dato que me parece siempre de proporción, ¿no? Votaron 22 millones más o menos de colombianos. Son más o menos las embajadas 1.000 y pico de puestos entre los 6 días, 2.000 el domingo, multipliquemos 2.000 por 6, o sea, es decir, así incluso todos hubieran sido, no va a dar un número que permita voltear las elecciones, o sea, de nuevo es como jugar con pequeños detalles que a ti te hacen generar desconfianza, pero que
incluso matemáticamente, si le creemos al presidente, no nos da para creer que cambia la elección si es que hubieran desacatado todos los cancilleres esta recomendación y hubieran puesto a gente que estaba de vacaciones y toda esa gente coincidencialmente tendría que haber votado por Abelardo de las Priesas. Sí. E incluso así tampoco nos da para decir que pues esto permitió alterar el resultado. Ok, tengo aquí una cantidad de cosas. ¿Qué quieres que le contemos a la gente? O, a ver, creo que una cosa que habíamos hablado que es importante, que no tiene que ver como con los tecnicismos, sino saca de lo que había planteado Petro, es que esta forma de hacer oposición diciendo que le robaron las elecciones no es nueva, no se la está inventando Petro y es parte un poco de una tendencia que, pues de hecho, inaugura Donald Trump en Estados Unidos. Sí, sí, Daniela, hay dos cosas que me parecen importantes. Uno, que no sé cómo le va a funcionar a Petro. En efecto, nosotros ya hemos explorado cómo se usa el fraude como estrategia política y de movilización, y no necesariamente como una estrategia que crean que van a voltear el resultado o que realmente vayan a volver a hacer elecciones. Pero es que se vuelve muy útil por varias razones y varias de las que nos decían justamente en esos ejemplos que mencionas son como, por ejemplo, no tenemos que volver a reconocer no solamente que se perdió una elección de cara a la gente para afuera, sino internamente. No reconocemos errores, no tenemos que hacer autocríticos. O sea, la elección no se perdió por ningún error interno, se perdió por esta mano, digamos, como oscura que estuvo detrás del proceso. Pero también se vuelve algo digamos, muy bueno para hacer oposición, porque ya entras con una narrativa, un discurso, un tema de tracción, o sea, es algo que también mueve las bases, ¿no? O sea, que a ti te digan es que su voluntad, su voto de pronto no se tuvo en cuenta, pues te permite a ti mantenerte atento y, por ejemplo, de cara a unas elecciones regionales, pues puede hacer que salga masivamente gente que de otra manera de pronto no está tan interesado en minucias de cosas muy puntuales de lo que está pasando en el país. Y ya, digamos, en lo extremo que nos decían, se puede también empezar a volver, Daniel, un tema de casi que una credencial dentro de la militancia de los partidos, ¿no? O sea, si tú tienes que creer en esto y tienes que desconfiar del sistema para de verdad estar votando por este proyecto. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, con Trump. Ahora, a mí un tema en el caso de la elección en Colombia que me parece que no sé hasta dónde le va a dar, es que pues el proyecto, después de la primera vuelta, el proyecto del Pacto Histórico creció 3 millones de votos, o sea, tuvo una remontada reciente que le faltó realmente muy poco, pero es increíble. Entonces, como que si tú le pones manto de duda a la organización electoral, Sí. que es un proceso técnico, pues es muy fácil para los otros también poner un manto de duda entonces a tu remontada. Porque ¿cómo habría un sistema que entonces le sea útil a unos y a otros no? Entonces, Sí. ¿cómo pasó para que crecieras de esa manera? Eso me parece a mí que es una cosa que le tambalea mucho frente al resultado de primera y de segunda, pues que fue una cosa muy estrecha y que muestra de verdad justamente ante la transparencia del sistema. Nosotros veíamos en nuestra reportería muy difícil que se pueda lograr a conseguir y sacar toda esta cantidad de gente y la sacó y el Sí. sistema electoral así lo reflejó. De acuerdo. Y entonces, solamente te voy a preguntar sobre un detalle más de este trino, como lleno de información, un poco desorganizada, y tiene que ver con la idea de que Thomas Gregg tiene un software de escrutinio y que la empresa tiene la capacidad. Este es uno de los contratistas que contrata la registraduría y el sistema electoral para hacer las elecciones. La mayoría de esos es como el tema logístico, pero ¿tiene Thomas Gregg el poder de modificar la elección? No, Daniel, volvemos a lo mismo porque realmente el software y la unión temporal es algo que asiste el proceso, pero no son quienes tienen a cargo el proceso. Es que creo que esa distinción es esencial y es fundamental. Entonces, en el caso puntualmente del escrutinio, realmente son jueces y notarios de la República, testigos, abogados que pueden estar presentes los que hacen esa validación del resultado, no es el contratista. Lo único que pasa al final, o sea, cuando ya definimos y decimos, sí, en efecto, esta mesa quedó con estos votos, o hicimos un reconteo y abrimos la bolsa de los votos, Sí. realmente entonces sucedió X o Y cosa, solamente es el software y muy posiblemente el funcionario que está ahí puesto por la unión temporal el que digita los datos, pero incluso ese momento tiene todos los ojos encima para poder validar que el dato que se está digitando sea 14 y no se esté digitando 24. Y queda toda la evidencia en físico, como ya mencionaba, queda un acta general de escrutinios, quedan unos CDs, o sea, queda una información que sube de nivel. Entonces, de nuevo, el poder de Thomas Gregg, digamos, para poder manipular la elección y la voluntad popular,
pues hasta el momento de lo que nosotros hemos revisado y la evidencia también que ha entregado el presidente, pues no es posible y al menos no está demostrado en esta elección que acaba de pasar de segunda vuelta. Y ahora este sí es lo último, y no tiene que ver con el fraude del sistema electoral, es otra forma en la que el presidente Petro denuncia fraude, y es la supuesta financiación de Dan Newlin, que es un abogado que fue nominado pues en un momento fue nominado a ser embajador en Colombia de parte de Estados Unidos. Finalmente su nominación se enredó, nunca fue confirmado por el Senado estadounidense, donde tiene que surtir ese proceso de confirmación en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y entonces este es un trino, ni siquiera lo va a poner, simplemente es un trino que dice, porque el presidente Petro lo retrinó, que dice que este señor financió la campaña de Abelardo de la Espriella con, no sé, 1.8 millones de dólares, lo que evidentemente sería ilegal. ¿Hay alguna evidencia de que eso pueda ser cierto? Pues Daniel, mira, hasta el momento sabemos que esa cuenta que retuiteó el presidente es una cuenta que ha compartido esa información en el pasado, el detector la ha verificado en algún momento. Sí. También en las investigaciones que hemos hecho del detector de justamente los mensajes que han promovido narrativas de fraude, ha sido una cuenta que ha aparecido, es decir, ha compartido información relacionada a poner un manto de duda al sistema electoral. Y frente a ese dato que proporcionan, pues es muy difícil de rastrear por la opacidad que existe en redes sociales. Entonces, es decir, comprobar que una cantidad de dinero pudo haber ingresado para que a partir de cuentas fantasmas se hubiera pautado N cantidad y que eso no quede registrado, podría pasar, perfectamente puede pasar. E incluso te puedo decir que creo que puede estar pasando. Nosotros, por ejemplo, en La Silla comprobamos como habían 6 cuentas ficticias que pautaron más de 800 millones de pesos a favor de Fajardo y a favor de Pinzón en su momento. Y es plata que no sabemos, no logramos encontrar de dónde provino, quiénes estaban detrás, porque eso es lo más difícil de hacer. Entonces, esto pues es justamente como toda la discusión alrededor del tecnopoder y cómo las democracias realmente están siendo pues moldeadas a partir de algoritmos, pero de redes sociales, y cuál es esa influencia y cómo realmente estamos regulando. Ahí creo que evidentemente hay un campo muy fuerte a discutir, pero poder rastrear y comprobarlo es bastante complejo por la opacidad que existe justamente en esas plataformas. Es decir, Meta debería ser en Colombia quien nos debería poder entregar esa información aún más transparente frente a qué se pautó en elecciones. Y lo hace, tratar de hacer digamos que Meta es la única que reporta, pero Dan Newlin, o sea, no aparece Dan Newlin hasta donde tenemos, no aparece reportando en Meta. Claro, Google, Twitter no lo hacen, no hacen públicas sus pautas políticas, pero ok, entonces viene de una cuenta desinformadora en un ecosistema donde hay mucha opacidad. Laura, muchas gracias. Yo sé que ya has pasado por aquí muchas veces, pero creo que es necesario como igual volver. Muchas gracias. No, Daniel, a ti, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos toda esta semana. Tenemos información sobre el empalme, sobre cómo avanza esta transición, ahora cada vez más traumática entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella. Acompáñenos, súmense al canal, díganle a la gente que le gusta la política, que aquí tratamos de hacerlo de una manera independiente, balanceada. Suscríbanse, activen la campanita. Chao. En el Congreso, El presidente Gustavo Petro. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.